Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Amelie Guzmán y hoy les voy a explicar sobre el teorema de Pitágoras. Bueno, primero debemos de manejar el concepto de este tema. Como aquí dice, el teorema de Pitágoras es una premisa matemática que nos permite calcular la longitud de los lados de un triángulo rectángulo. Este teorema dice que en un triángulo rectángulo el área del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Como lo nombré antes, se preguntarán qué es un triángulo rectángulo. Pues un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. El lado opuesto y más grande se llama hipotenusa, como podemos ver en este ejemplo. Aplicaciones que se dan con el uso de este teorema. Bueno, este teorema es muy importante en el área como geometría, ingeniería y la física. En general, con ella podemos resolver problemas que involucran distancia y medidas en el espacio bidimensional. Se puede usar en un sistema de coordenadas para determinar la distancia entre dos puntos. Es útil para calcular áreas en figuras combinadas al dividirlas en triángulos rectángulos. Esto se verá más adelante. Ahora la fórmula del teorema de Pitágoras. La fórmula del teorema de Pitágoras nos dice que sea un triángulo rectángulo de catetos A y B e hipotenusa que es H. Entonces el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Del enunciado anteriormente dicho se dice la siguiente fórmula. H al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Ahora veamos este pequeño ejemplo que nos dice. Calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos miden 3 y 4 centímetros. Pues para calcular la hipotenusa lo primero que haremos será despejar la fórmula, dejándola de la siguiente manera. H es igual a raíz de A2 más B2. Ahora sustituimos los términos que conocemos y seguimos con nuestra ecuación. De último nos da raíz de 25 que es 5. Entonces como resultado tenemos que la hipotenusa mide 5 centímetros. Y listo, esto ha sido un poco del teorema de Pitágoras. Ahora veamos el cálculo de áreas de figuras combinadas. El teorema de Pitágoras se usa en el cálculo de áreas de figuras compuestas para encontrar longitudes faltantes, lo que luego permite calcular áreas. Para poder usarlo, habría que dividir figuras en triángulos rectángulos. Ahora veamos un ejemplo. Bueno, aquí dice. Tenemos un rectángulo de 6 metros de ancho y 4 metros de alto, con un triángulo isósceles encima. La hipotenusa del triángulo mide 5 metros y la base del triángulo son 6 metros. Primero vamos a dividir el triángulo en dos. Como la base del triángulo es 6 metros, cada mitad mide 3 metros. Ahora vamos a usar la fórmula de teorema de Pitágoras para calcular el otro cateto, que también es la altura del triángulo. A la 2 más 3 a la 2 es igual a 5 a la 2, que es A a la 2 más 9 igual a 25. Pasamos el 9 al otro lado, lo que nos deja A a la 2 igual a 16. Despejamos A, lo que nos deja A es igual a raíz de 16, que es igual a 4. Ahora podemos calcular el área. A es igual a B por H sobre 2. Usando la fórmula nos da 12 metros al cuadrado. Ahora calculamos el área del rectángulo, que es AB por H. Eso nos da 6 por 4, 24 metros al cuadrado. Por último, sumamos las dos áreas, que esto nos da 36 metros al cuadrado. Y listo, esto ha sido un poco sobre el teorema de Pitágoras. Ahora seguiremos con mis compañeras. El teorema de Euclides propone que, en todo triángulo rectángulo, al trazar la altura que corresponde al vértice del ángulo recto con respecto a la hipotenusa, se forman dos triángulos rectángulos a partir del original. Estos triángulos serán semejantes entre sí y también lo serán con el triángulo original, lo que significa que sus lados semejantes son proporcionales entre sí. Sobre este triángulo se enuncian dos proposiciones del teorema de Euclides, el teorema de la altura y el teorema del cateto. Primero veamos. ¿Cuáles son las aplicaciones que se le dan a este teorema? Bueno, el teorema de Euclides se utiliza en la ingeniería, arquitectura y matemáticas. Su principal utilidad está en calcular relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. Con este teorema se pueden resolver triángulos sin tener todos los lados. Por ejemplo, si se conoce la hipotenusa y un segmento, se pueden encontrar la altura y los catetos. Ahora veamos las fórmulas.
Antes de establecer las fórmulas hay que tener claro que C es la suma de las proyecciones de los catetos, es decir, que C es igual a M más N. Ahora sí, veamos. El teorema de la altura nos dice que en cualquier triángulo rectángulo el cuadrado de la altura es igual a la multiplicación de los catetos proyectados que forman la hipotenusa, es decir, que HC a la 2 es igual a M por N. Y el teorema de los catetos establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de un cateto es igual al producto de la longitud de la hipotenusa por la longitud de la proyección del cateto sobre la hipotenusa. Es decir, que B a la 2 es igual a C por M y A la 2 es igual a C por N. Veamos un ejercicio con el teorema de la altura. En un triángulo rectángulo, las proyecciones ortogonales de los catetos sobre la hipotenusa miden 4 centímetros y 9 centímetros. ¿Cuánto mide la altura del triángulo con respecto a la hipotenusa? Aplicando el teorema de Euclides, se tiene que HC a la 2 es igual a 4 centímetros por 9 centímetros. Al multiplicarlos nos da que HC a la 2 es igual a 36 centímetros al cuadrado. Ahora, despejando HC, tenemos que HC es igual a la raíz cuadrada de 36 centímetros al cuadrado, que nos da como resultado que HC es igual a 6 centímetros. Ahora veamos un ejercicio con el teorema de los catetos. A ver, dado el triángulo ABC, ¿cuáles son las medidas de los catetos de la hipotenusa del triángulo ABC si M es igual a 4 centímetros y N es igual a 12? Primero calculamos las medidas de la hipotenusa, recordando que esta es la suma de las proyecciones de los catetos, por lo que tenemos que la hipotenusa mide 16 centímetros. Ahora vamos a calcular las medidas de los catetos. Tenemos que A a la 2 es igual a 16 por 12, lo que es igual a 192. Ahora despejamos A y tenemos que A es igual a la raíz cuadrada de 192, lo que es igual a 8 raíz de 3. Ahora vemos el segundo cateto, que es B a la 2 es igual a 16 por 4, lo que es igual a 64. Despejamos B y tenemos que B es igual a la raíz cuadrada de 64, lo que es igual a 8. Y ya con esto tenemos las medidas de los dos catetos. Yo voy a hablar sobre el teorema de Tales. Este teorema nos dice que si varias rectas paralelas son cortadas por dos rectas secantes, los segmentos que se determinen en las secantes son proporcionales, es decir, las razones de los segmentos en una recta son iguales a las razones de los segmentos de la otra recta. Para los triángulos hay otra forma de ver el teorema que dice que si un triángulo se traza una línea recta paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Aplicaciones del teorema de Tales. Este teorema se usa en la arquitectura, ingeniería, cartografía, entre otros. Es utilizado para medir distancias que son difíciles de medir directamente y calcular alturas. En la antigüedad se usaba en la astronomía. En el primer teorema de Tales dice que si dos rectas cualquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos de la otra recta. Esto nos deja con la siguiente fórmula. El segundo teorema indica que dado un triángulo ABC, si se traza un segmento paralelo BC a uno de los lados del triángulo, se obtiene un triángulo ABC, cuyos lados son... Las fórmulas no son más que las relaciones proporcionales de los lados, lo que las letras pueden cambiar. Ahora vamos a pasar con unos ejercicios. Primero vamos a calcular x y la razón. Primero vamos a establecer las relaciones proporcionales de los lados de esta forma. 12 sobre 6 igual x sobre 5. Ya establecimos la proporción. Ahora para resolverla vamos a multiplicar en cruz. X por 5 igual 6x.
equivalente a 60 igual 6x, equivalente a x igual 60 sobre 6 igual 10. Ahora para conseguir la razón vamos a sustituir x y vamos a hacer las divisiones. 12 sobre 6 igual 10 sobre 5 igual 2. En el siguiente ejercicio es calcular cuánto mide el segmento de f si AC igual 2, C igual 4, DB igual 3. Primero, como en el ejercicio anterior, establecemos las proporciones y luego las resolvemos. La semejanza de triángulos sucede cuando dos triángulos tienen la misma forma y diferente tamaño. Para ser semejantes, los lados correspondientes deben ser proporcionales. Esto se puede comprobar haciendo una proporción, que como resultado nos da la razón, que determina cuántas veces una de las cantidades contiene la otra. Los triángulos semejantes tienen los mismos ángulos. Ahora veamos los criterios de semejanza, que son reglas que permiten determinar si dos triángulos son semejantes. Existen tres criterios de semejanza. El primero es el criterio LAL, o lado, ángulo, lado. Si uno de los ángulos en dos triángulos es igual y los lados que forman el ángulo son proporcionales, entonces esos triángulos son semejantes. Ahora, el segundo es el criterio AA, o ángulo, ángulo, que dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. El último criterio es el criterio lado, 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 que dice que si las medidas de los lados de un triángulo son proporcionales a las medidas de los lados del otro triángulo, entonces ambos triángulos son semejantes. Ahora voy a hablar sobre las aplicaciones de la semejanza de triángulos. La semejanza de triángulos se utiliza en áreas como la arquitectura, ingeniería, topografía, en diseño gráfico, cinematografía, entre otros. Su estudio es importante porque permite el análisis y diseño de modelos geométricos a escala, en lugar de las medidas reales de objetos geométricos. Ahora un pequeño ejercicio de la semejanza de triángulos. Bueno, podemos ver que este triángulo es igual a este otro, solamente que están en diferente proporción. Pero si te fijas, sus ángulos son exactamente iguales, además de que son el mismo triángulo, pero de distinto tamaño. Por eso se dice que son semejantes. Ahora sí vamos a trabajar con lados homólogos. Mira, este lado es el mismo que este, de color verde, en la figura más pequeña, ¿sí? Estos lados son homólogos. Esta base es la base del triángulo grande y es el homólogo de la base del triángulo más pequeño. Fíjate bien, la base del triángulo grande mide 8 centímetros. ¿Por qué? Porque 4 más 4 nos da 8 centímetros. Ahora la base del triángulo pequeño mide 4 centímetros y eso es la mitad de 8. Esto quiere decir que las medidas del triángulo grande son el doble que las del triángulo pequeño, o las del triángulo pequeño son la mitad de las del triángulo más grande. Entonces, si este lado mide 6, su homólogo, que es la mitad, ¿cuánto debe medir? Pues debe medir 3 centímetros, así que el valor de x es igual a 3 centímetros. Y listo, así termina este ejercicio, espero que les haya gustado. Esto es todo. Esperamos que hayan aprendido mucho sobre estos tres teoremas. Gracias por mirar y nos vemos en otra oportunidad.